maestro Martín, que conoce historia, para realizarle las preguntas sobre la Guerra Fría. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Bueno, principalmente el mundo se dividió en dos grandes bloques. Por una parte estaba como líder los americanos, Estados Unidos, y por la otra parte la Unión Soviética, principalmente. De ahí en adelante hubieron en la marcha, en el camino, muchos países que se fueron incorporando poco a poco a un partido, a algún país o a alguna potencia o a la otra. Los dos estuvieron como en campaña tratando de convencer y de formar aliados, de tal manera que el mundo llegó a dividirse en dos, básicamente. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Bueno, básicamente la manzana de la discordia fue después del Tratado de Versalles, toda esta división que se hizo entre el mundo, sobre todo perjudicando principalmente a Alemania, quitándoles sus colonias, quitándoles costos de guerra y demás. Entonces Alemania fue la manzana de la discordia. Cuando se dividen los países primermundistas, que fueron los ganadores de la guerra, entre Francia, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, se dividen en la parte de Alemania. Allí empezaron a tener las dificultades de cómo un sistema comunista, socialista de la Rusia iba a estar como vecino con países capitalistas, y este gran muro de Berlín que se tuvo que hacer para diferenciar estos dos diferentes sistemas económicos fue la gran causa por la cual estos dos países, siendo amigos, se vuelven archi enemigos. Claro. ¿Qué regiones fueron escenarios en la Guerra Fría? Bueno, precisamente lo curioso de la Guerra Fría es que básicamente no tuvo un lugar concreto que fuera el escenario. Más bien hubieron países como Vietnam que estuvieron peleando digamos, la dominación o la implementación de un sistema o del otro. Entonces, la Guerra Fría se llama así porque no hubo una guerra declarada, claro, sino que las dos potencias en un determinado país estaban peleando por imponer su sistema. Entonces, varios fueron los países que estuvieron como escenarios, como es en Centroamérica, incluso en Chile, en Sudamérica y en otros países europeos, por supuesto, igualmente. ¿Cuál es tu opinión pública sobre la Guerra Fría? Bueno, que fue una época lamentable en cuanto a la división del mundo, en cuanto a la ambición del hombre. El mundo estuvo a punto de ser destruido porque había armamento suficiente para destruir el planeta 200 veces, y que por un momento pudo haberse detonado. Creo que se perdió mucho energía, mucho dinero, muchas vidas humanas por la ambición de estas dos potencias de tratar de conquistar el mundo. Entonces creo que se pudo haber hecho muchos grandes avances en la medicina, en la tecnología, en la ciencia, en la educación, si no se hubiera dedicado tanto tiempo, tanto dinero a esta guerra absurda. Y ya por último, ¿con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Bueno, este fue principalmente la causa por la cual se mantuvo como Guerra Fría, porque si uno de los dos hubiera tenido más capacidad que el otro, hubiera ganado. Pero como los dos estaban a la par en esa lucha por el armamentismo, los dos estaban siempre tratando de mejorar el armamento que tenía el otro.
Entonces, si uno tenía la bomba atómica, entonces yo hago o fabrico la bomba neutrón, la bomba H, para tratar de contrarrestar la otra. Y la fabricación de misiles destructivos por los dos lados. Este desarrollo tecnológico nuclear armamentista fue tremendo por las dos potencias. Entonces, las dos tenían lo suficiente para destruir no solamente a la otra nación, sino para destruir al mundo entero, con el equipo que tenía cualquiera de las dos. Entonces, estaban muy parejas. Gracias a eso, creo que no estalló la Tercera Guerra Mundial. Sí, claro. Muchas gracias por su tiempo y por realizar esta entrevista. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Sí, bye. Gracias.